Señoras y señores, en vivo, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Diálogos Contemporáneos UDEC. Hoy nos encontramos nuevamente en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, frente al mural Presencia de América Latina, que es uno de los hitos pictóricos de la ciudad de Concepción, pero también está abierto para visita durante estos días el campanil de la Universidad de Concepción, que ya el próximo año cumple 80 años desde su construcción, desde que se instala como un hito arquitectónico en la ciudad de Concepción. La biblioteca, que es un edificio emblemático, el arco de la Universidad de Concepción, que es la puerta de entrada a nuestro campus, y así van a poder visitar también edificios de las facultades, colecciones que están al interior de cada uno de estos edificios. La invitación, por lo tanto, es a toda la familia penquista, biovense, a participar de estas actividades. Muchas gracias a quienes nos acompañan en forma presencial y a quienes hoy día les corresponde conducir el diálogo y a quienes van a estar de invitados en esta jornada. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que puedan disfrutar una vez más del patrimonio arquitectónico e inmaterial de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos los presentes y a las personas que se puedan conectar a través del canal de YouTube. Este programa está siendo grabado por TVU y por lo tanto podrán acceder a él en cualquier momento. Hoy estamos iniciando un nuevo diálogo, Diálogos Contemporáneos, aquí en nuestra Casa del Arte de la Universidad, y en este momento nos interesa como de alguna manera hacer un énfasis respecto del mes del patrimonio, el Día del Patrimonio, y hacer una discusión respecto de ello. Este programa lo organiza la Vicerrectoría de Investigación y de Vinculación con el Medio. Y en esta oportunidad tenemos a dos grandes invitados. La idea es poder discutir respecto de los temas del patrimonio y específicamente este gran rótulo que se llama Imaginar los patrimonios de los monumentos a los territorios. En esta oportunidad, Javier Ramírez es historiador del arte y magíster en arte con mención en patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. Actualmente también es director del magíster. Leonel Pérez Bustamante, académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, arquitecto y doctor en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias por estar acá con nosotros. Y quien les habla, Natacha de Cortillas, docente del Departamento de Artes Plásticas y que en este momento voy a moderar esta conversación. Muchas gracias, se me caen las hojitas, a todos los participantes hoy en día. Bueno, como país hemos estado viviendo situaciones bastante convulsas estos últimos años, con procesos políticos y sociales que de alguna manera también nos han ido marcando en nuestros derroteros sociales y políticos, y por ello también desde la academia, desde una academia situada que queremos ser y a la cual queremos representar, sin duda implica movernos, desplazarnos y poder estar a la altura también de estas discusiones que como país estamos viviendo. En ese contexto, obviamente, la discusión de los patrimonios, y ya hablamos de los patrimonios porque entendemos también que no existe solo un patrimonio, eso ya es un gran derrotero, ¿no? Es decir, pensar que hay muchas maneras de pensar, hay muchos patrimonios que levantar y hay muchas maneras de comprender aquello. Por lo tanto, también estos desplazamientos, estas categorías que en algún momento fueron tabla de salvación para poder levantar ciertas discusiones, hoy en día ya no están siendo así, ¿no es cierto? Ya estamos interpelando, nos sentimos interpelados desde la academia, también desde estas categorías. Entonces nos gustaría poder
comprender qué es lo que nos sucede como investigadores, como academia, respecto de cómo estamos llevando estos desplazamientos de estas categorías, en qué momento sentimos que efectivamente estamos cumpliendo ese deber ser, esa labor social y pública que de alguna manera a la cual nos debemos, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos un poco entrar en discusión respecto de aquello. No sé si empezamos con usted, don Leo, a ver qué nos puede decir ahí desde el mundo de la academia, también pensando también en estos cruces de las disciplinas, ¿no? De los campos disciplinares, que también ahí hay otro gran aspecto a desarrollar. Sí, bueno, las conceptualizaciones de patrimonio han ido cambiando en el tiempo. Si en los 80, resumiendo, pudiéramos decir que estaban ancladas a una noción identitaria, en los 90 una visión más económica, vinculada al desarrollo, al turismo, hoy han ido haciendo un desplazamiento hacia miradas más políticas respecto del patrimonio. Eso como en términos muy generales. Luego, tanto las categorías como las propias nociones de patrimonio están ancladas a la idea del patrimonio como un valor que emerge desde los sujetos y las sujetas, y no como una noción o una categoría anclada necesariamente al mundo de los expertos, expertas, historiadoras, arquitectas, etcétera. Entonces creo que es clave entender esos desplazamientos de estas miradas del patrimonio desde lo político y desde los sujetos. Porque han habido otros desplazamientos bien interesantes del objeto al sujeto, que podría ser lo que estaba mencionando recién, del objeto al territorio, ¿no? Y de entender el patrimonio, como bien lo decía el rector, en donde el significado es más importante incluso que el significante. Eso nos permite desprendernos un poco de la noción del objeto o del objeto. Creo que ahí uno puede entender esta eclosión de los patrimonios por parte de las comunidades académicas, las comunidades barriales, por cierto, las propias administraciones públicas, y eso podría decir yo como de entrada. Gracias, Javier. No sé qué más agregar, pero bueno, yo lo voy a mirar de una otra perspectiva, más amplia, más histórica, situándome en lo que también decía Leonel, cosa que yo he ido investigando, en que cómo pasamos del siglo XX, en donde se define lo que hoy día entendemos con estas categorías, en torno a construir nociones de patrimonio siempre desde una institucionalidad, algo que se venía arrastrando el siglo XIX, más aún en nuestros países latinoamericanos, en torno a construir el Estado-Nación. Y claramente de esas categorías, más aún después de la Segunda Guerra Mundial, pensando en que las categorías de patrimonio vienen a poner en cuestión la relación de los estados, no solamente de manera autónoma, sino de manera global, con los derechos humanos, y que está definido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en torno a esta relación con la producción cultural, indistintamente en relación, insisto, a las instituciones políticas, como el Estado. Obviamente hoy, y como bien tú planteas, Natacha, y también Leonel, el mundo de los expertos, que tampoco me gusta ocupar esa palabra, pero bueno, nos definen así en el campo desde fuera de la academia, nos pone, ¿no es cierto?, en una, no encrucijada, sino que en un espacio en donde nosotros debemos salir de este tema, ¿no es cierto?, tan racional, como decía Leonel, de solamente el significante de los objetos, como meros testimonios de un pasado, como construir, ser una especie, como decían los futuristas italianos, ¿no es cierto?, especie de cicerones, ¿no es cierto?, de cicerones de las cosas, a establecer que el patrimonio está dentro de la política y hoy en día, y lo vemos fundamentalmente a través de las agrupaciones civiles, dentro del conflicto social. Y el conflicto social pensando en los derechos, un ejemplo en la ciudad, algo que ha venido creciendo de hace más o menos 20 años.
Y por lo tanto, el desafío ya no es desde nosotros, de la academia, establecer esta relación siempre asimétrica, sino colaborativa con los territorios. Cuando hablamos de territorio no estamos hablando, insisto, de un elemento alegórico rural o popular, sino que la territorialidad en un amplio sentido, en distintas dimensiones, en dimensiones urbanas, en dimensiones rururbanas, las mismas rurales, en fin, eso. ¿Y cómo hacemos para que estos expertos que somos, de alguna manera en esa relación de construcción de saber y construcción de conocimiento, realmente tenga una bajada a estos territorios, ¿no? Porque generalmente hay una, como dices tú, de qué manera se construye esa horizontalidad, ¿no? Porque una cosa es pensar que queremos esa horizontalidad y otra es cómo nos acercamos, ¿no? Porque efectivamente hoy en día también de alguna manera el extractivismo cultural, el extractivismo académico también es algo que está altamente cuestionado. Entonces, en el fondo, cuando nos empezamos a relacionar con estos nuevos desplazamientos de los patrimonios, empezamos a entender que hay un conocimiento, que hay un saber que está, ¿no? El que nosotros valoremos no significa que aparezca, significa que siempre ha estado allí, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo se construye esa horizontalidad? ¿Cómo hacemos efectivamente para que el valor de las cosas esté en su lugar situado, donde pertenece, donde siempre ha estado, en el fondo? Bueno, no creo que exista una teoría o una metodología para eso. Yo creo que hay que partir desde un ámbito ético. Y yo creo que es algo que aquí en la universidad lo hemos estado tratando de plantear no solamente en el campo del patrimonio, yo creo que es también parte de, como institución, desde nuestra misión y visión. El punto aquí es que como nosotros como académicos y académicas nos hacemos cargos como actores políticos, no solamente como actores culturales. Yo creo que ahí está el cambio de paradigma, volver a centrar la actividad académica dentro de un campo político. E insisto, si uno lo lleva al ámbito internacional y hablamos de las categorías internacionales, la UNESCO es un organismo gubernamental y por lo tanto relacionado a los estados, políticamente hablando, en la organización política. Entonces, no podemos mirar de manera tan ingenua y de manera tan distante que lo que nosotros estamos trabajando no son meras cosas que las situamos en gabinete, por hacer una metáfora, sino que estamos hoy día, como también decía Leonel, con los sujetos, estamos relacionándonos, cosa que en otras áreas de las ciencias, como, ¿no es cierto?, temas bioéticos, nos estamos relacionando con seres humanos, con comunidades que están vivas, y que constantemente exigen, por lo tanto, y nos exigen, nos interpelan constantemente una relación, pero no una relación no de ayuda, sino colaborativa. Entonces, yo insisto, creo que hay una dimensión ética al patrimonio que va más allá de esta cosa cosística, de decir el interés por lo curioso, sino la acción que uno debe tener como académico, académica, como investigador. Y lo último, sobre el tema del extractivismo, claro, el extractivismo podríamos llevarlo que está en todo ámbito el campo del conocimiento universitario, pero el punto, en el campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas, donde podríamos decir donde está situado el tema de patrimonio, aunque hoy día el tema de patrimonio no solamente tiene que ver con el tema medioambiental, en fin, económico, pensando el tema de turismo, debemos nosotros tener un cuidado en cómo justamente vamos y establecer una relación virtuosa con esa comunidad. Y yo pienso que esa relación virtuosa, cuando hablamos de extractivismo, yo me imagino directamente a las grandes empresas mineras del norte. Es decir, esa es como la imagen que yo puedo tener. Entonces, degradamos un territorio, podemos decir, degradamos a las personas. Me ha pasado que personas que dicen, no quiero los investigadores, porque en el fondo, y pasó, ahí Leonel lo puede decir con mayor propiedad, lo que ha ocurrido en Tomé, vienen, ¿no es cierto?, levantan información, como pasa con el extractivismo minero, y salen y no regresan más, y no hay podemos decir, una cooperación, una colaboración. Yo sé que Leo también tiene una visión bien crítica ahí respecto del extractivismo cultural, lo estuvimos comentando ahí en la preparación de este diálogo. Sí, no sé si sea tan crítica, en realidad, porque las experiencias que me ha tocado participar han sido relaciones, creo yo, fructíferas de colaboración, en donde todos los actores y las actoras han estado en equilibrio, ¿no? En un cierto equilibrio, según mi punto de vista. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir simplemente que quienes trabajamos en el mundo de la academia
pues tenemos que cumplir ese rol, ¿no? De crear un tipo de conocimiento, conocido, aceptado, estandarizado, pero sin duda que lo más beneficioso es poder salirse de ese ámbito para generar documentos de política pública, documentos de acción, incluso en algunos momentos ser un activo, valga la redundancia, activista, ¿ah? Comprometerse desde el rol de ciudadano. Creo que ahí hemos encontrado ciertos puntos de equilibrio y sin duda que hay muchas otras formas de crear, que es, por ejemplo, poner las voces o subrayar las voces de los otros y las otras ciudadanas en nuestros trabajos, y creo que ahí hay varias acciones. Yo digo, tengo quizá una visión no crítica, en realidad, por las experiencias y los equipos. Pienso en comunidades como Lota, Tomé, incluso Coronel, con activos patrimoniales, con recursos patrimoniales, si lo miramos desde un punto de vista económico, con identidades nítidas, si lo miramos desde el punto de vista original de los patrimonios, que hoy la Academia ha hecho un gran aporte en visibilizar ciertos conocimientos que hoy son de uso común, pero que comenzaron en los 80 y los 90. Yo creo que hay un gran aporte y no sería tan autoflagelante en ese sentido. Hay un gran aporte y en poder poner al servicio de las comunidades esos conocimientos y juntarlo con sus saberes. Creo que ahí, por lo menos esa ha sido mi experiencia y sin duda queda mucho más por avanzar. ¿Y no es un poquito paternalista decir poner al servicio de las comunidades estos conocimientos que hacemos? Sí, es un poquito paternalista, pero también pasa porque a veces el mundo de la ciencia está sometido a ciertos, las personas, los trabajadores de la ciencia, estamos sometidos a las evaluaciones que privilegian ciertos productos que vienen de las áreas hegemónicas de la ciencia, y muchas veces lo vemos de esa manera también, porque otros productos no tienen esa valoración y no podemos invertir quizás tanto tiempo. Entonces ahí vienen los sábados y domingos para hacer un poco más de activismo y de colaboración con nuestros espacios, con nuestros territorios, nuestros barrios que están en procesos de patrimonialización. Ahí hay quizás unas limitaciones que se han ido soslayando con el tiempo, desde los organismos, las propias CNA, los propios grupos de estudios de Fondesit han ido equilibrando, y eso en algún momento va a llegar a nuestras universidades como el valor de la vinculación desde un punto de vista que permita que las personas y los trabajadores de la ciencia de estas áreas podamos prosperar. Bueno, a propósito de equilibrio y en defensa de la paridad, ¿no es cierto? Claro, también están las patrimonias, ¿no? Que puede ser otro tema para otro día, pero ahí vamos. Bueno, este diálogo se llama Imaginar patrimonio de los monumentos a los territorios. Entonces, en algún momento también empezamos a pensar cuál es el proyecto, cuál es este sueño, cuál es la quimera de este patrimonio, porque por un lado están estas categorías que nos están releyendo, movilizando, cuestionando, interpelando, ¿no es cierto? Pero por otro lado también hay un deseo de a dónde queremos llegar, para dónde va estas categorías, a qué nos llevan como sociedad, como humanidad, por eso digo este deseo, esta quimera.
esta posibilidad de querer imaginarnos también, ¿no? O sea, en el fondo es como salirnos de estos estados como concretos y formales y darnos la posibilidad de soñar en algo que queremos construir en este ejercicio dialógico que estamos discutiendo hoy en día, ¿no? Porque finalmente es un ejercicio, como dices tú, colaborativo, dialógico, de alguna manera también de confianzas, también de construcción de confianza entre todos los agentes que conformamos este tejido social. Y finalmente estamos siempre en este terreno así, nadando un poco a ciegas. ¿Y cuál es esa venda que nos sacamos? ¿Cuál es ese gran derrotero al cual queremos llegar? ¿Por qué tenemos que celebrar el patrimonio? ¿Qué hay ahí? Yo creo que aquí, bueno, hay que distinguir dos cosas. Sí, Dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con lo que define, bueno, estas celebraciones las define el Estado, ¿ah? Desde el año 99 y se ponen en función del año 2001. Y eso tiene que ver con un paradigma que es mundial, es decir, de cómo los Estados son garantes, ya que es un tema politológico después de la Segunda Guerra Mundial, son garantes de los derechos. Pero ya pasamos ese paradigma, o aparentemente, después de la caída del muro de Berlín, Fukuyama decía el fin de la historia en los 90, pero no. Y hoy día nos estamos situados, como decía bien Leo al principio, podemos decir, la emergencia de los derechos sociales. Lo vemos desde el año 2019 en nuestro país, tenemos todavía un proceso que no ha terminado. Y en relación a eso, incluso yo lo llevaría a la todavía fallida intento de crear una nueva ley, ya no de monumentos, sino de patrimonio. Y ahí hay un punto, que ahí yo voy a ser bastante crítico, porque me tocó, y aquí nosotros en la universidad fuimos también promotores de una comisión de patrimonio, pero a nivel de universidades regionales, la Asociación de Universidades Regionales, donde creemos que las regiones tienen que hablar bastante. Cuando el año 2021, estamos todavía saliendo de la pandemia, hubo una serie de intervenciones en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a través del presidente de la UR en ese momento, el rector de la Universidad de Playa Ancha, justamente respaldado por esta Comisión de Patrimonio de la UR, enfatizábamos la importancia de cómo, como también lo decía Leo, de cómo la universidad y el ámbito de la investigación tenía que contribuir a las políticas públicas. Pero ¿cuál es el problema en la ley actual? Que fue, yo lo voy a decir con nombre y apellido, fue promovida, no estoy diciendo mal, fundamentalmente, aunque el origen es del gobierno de Bachelet, sino que a través de la definición del ex subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio Lacerda, colega de la Católica de Chile, en donde solamente se centran las categorías UNESCO. Y eso es un problema, creo yo, porque cuando hablamos de las categorías de UNESCO, es un paradigma politológico, fundamentalmente, de mitad o la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día esos paradigmas no existen, o existen alguna vez con una distancia. Entonces, ¿cuál sería la relación de nosotros tú dices, bueno, ¿cuál es la quimera? Yo no creo que sería una quimera. Yo creo que hay que salirse de este elemento tan vertical que algunas veces pasa, y en el campo académico constantemente estamos citando las cartas, como decía, me acuerdo en Tomé, nuestro amigo Fernando Carrión de Ecuador, este carterismo, este enorme carterismo sobre decir que el patrimonio está definido sobre eso. Esos son marcos internacionales que afectan a los estados. Pero ¿cómo eso afecta a las comunidades? Y lo vemos constantemente en los debates pedestres de nuestro país, con leyes nacionales, no estamos hablando patrimoniales, no llegan a afectar positivamente. Por lo tanto, ¿cómo nosotros como académicos y académicas podemos incidir en esa quimera? Es justamente trabajar en políticas públicas. Pero políticas públicas hoy en día, se piensa que tiene que ver con tener un académico o una académica partidista, y yo no creo en eso. Yo creo que tiene que ver con un tema de ética universitaria. Algo que justamente la revolución llamada 68, siglo XX, los jóvenes del 68 a nivel mundial plantearon, es decir, la universidad tiene que salir del margen y tener una acción política. Nosotros estamos recién
saliendo de, podemos decir, de un trauma histórico, político, aparentemente, a través de un problema de orden, ¿no es cierto?, normativo, como ¿no es cierto?, una carta magna. Y puede ser que esta coyuntura permita a nuevas generaciones académicos y académicas volver a tener esa situación. No digo que esté mal nuestra productividad académica, pero no podemos solamente centrarnos en eso. Más aún cuando cada universidad chilena, hoy en día, fundamentalmente alojada en el CRUCH, define, ¿no es cierto?, que tenemos una responsabilidad social. Bueno, la responsabilidad social no solamente es sacar, ¿no es cierto?, conocimiento aplicado, sino que justamente en lo que interpeló a la ciudadanía en el 2019 es cómo las instituciones deben colaborar, y colaborar no de manera paternalista. Por lo tanto, pienso que la relación a futuro que debiese ocurrir o con una nueva ley de patrimonio, que ahí están las comunidades pidiendo mayor participación en la toma de decisiones, distinto a las categorías, porque uno puede desglosar el proyecto, eso está online, se puede ver, el proyecto de ley, es como nosotros desde la academia hacemos partícipe y fundamentalmente de la vinculación con el medio, pensando en la vinculación con el medio, no como actividades culturales, sino como la relación directa y creo política de la universidad, pero en el sentido no partidista, política con la sociedad. ¿Por qué pones como contrapuesto este factor ético y del activismo como dos cosas que no dialogan entre sí? ¿Cómo que los separa? Es que lo ético yo primero lo pienso de un punto de vista individual, es decir, un elemento del fuero interno de cada individuo y cada académico o académica. Pero yo pienso que sí, en el campo del patrimonio se ve, en otras áreas del conocimiento universitario también, pero creo que en el patrimonio es más transversal, primero, ese requerimiento ético para justamente volcarlo en algo que me parece enormemente ético, ser activista. Y yo no lo veo como algo negativo, al contrario. Cuando me ha tocado varios años atrás, invitado por comunidades de Lota, siempre está el elemento incómodo de que te miran como un experto, como que yo tengo que venir a iluminar. Y yo, al contrario, lo que yo por mi experiencia en estos años de investigador y académico, es que yo más aprendo de ellos que pueden aprender de mí. Y por lo tanto, pienso que la forma y creo que es un error también, o puede ser un error de nosotros cómo comunicamos el sentido del patrimonio, buscan que les definamos sus categorías y al contrario, ellos pueden crear sus propias categorías, independiente de que si hablamos de patrimonios, acervos culturales, bienes culturales, o patrimonias, ¿cierto? Pero, y eso me tocó verlo justamente con la Mesa Ciudadana de Patrimonio de Lota, que fue un actor importantísimo hoy día para que exista el Plan Lota. Sin ellos no hubiera estado. Sin embargo, sí, ¿qué es lo que gatilló eso? Dos fenómenos. Uno, el cierre de Lota, una emergencia, ¿no es cierto?, económica y social, y por otro lado, que alguien podría decir que es extractivista, la relación de las universidades, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, con investigaciones. Pero es interesante que en el caso de Lota, conociendo a los colegas que estamos en un espacio, podemos decir, familiar entre estas dos universidades, han ido más allá de ese aparente extractivismo. Eso es lo que he visto, no sé, la profesora María López Muñoz, María Isabel López, entre otros, por citarlo. Y desde el mundo ahí del urbanismo y la arquitectura, ¿tenemos quimera o no tenemos una quimera, un deseo? No sé si, yo creo que hay que, o al menos me gusta pensar a mí, no de un deseo, sino de abrirnos a la posibilidad o a las posibilidades de entender el patrimonio o los patrimonios desde las dimensiones, desde otras dimensiones. Y eso nos abre un espacio de trabajo enorme. Y cuando me refiero a otras dimensiones, me refiero a no la dimensión cognoscitiva, digamos, lo que podemos ver, lo que sabemos de un espacio, de una práctica, ¿no?
sino que entender que el patrimonio, uno de los grandes desplazamientos es ese paso del objeto a la idea de valor. Y eso, según mi punto de vista, nos lleva a la idea de entender los patrimonios desde las dimensiones afectivas. Lo que un habitante, un visitante, siente respecto de una materialidad, de una práctica. Creo que ahí, claro, podríamos inventar nuevas categorías, ¿no?, vinculadas a la dimensión o las dimensiones afectivas, pero me inclino por la idea, sí, de hacerlo en términos de producción de conocimiento científico, pero también me hace mucho sentido la idea de incluirlas, esas dimensiones dentro de los procesos de formalización o de certificación legal de los patrimonios, ¿no? Obviamente hay muchos avances. En los 90 o el 2000 se instalaron las nociones de patrimonio vivo, ¿sí?, pero se consagraba más a la persona que a la práctica, por una parte. Creo que hoy podemos seguir profundizando esas líneas de trabajo en donde las voces de quienes visitan o habitan un espacio tienen un rol no solo relevante, sino que decisivo en la declaración o en las declaraciones de patrimonio, como de su propia gestión, de su propia celebración, si lo miramos desde el punto de vista que nos convoca hoy, la celebración del patrimonio. Y entenderlo, eso debiera animarnos a todas las administraciones públicas, a los espacios universitarios, a aumentar nuestras velocidades de interacción y las profundidades también de nuestras interacciones. Ambas cosas, las profundidades y las velocidades. Gracias, Leonel. Bueno, tú mencionaste como esta idea de las dimensiones afectivas, ¿no? En el fondo también ha sido bastante significativo este desplazamiento de estas categorías, incorporando también esta relación de las confianzas con las comunidades, ¿no es cierto?, con las personas, el reconocimiento de un conocimiento, de un saber que está situado, que está allí, ¿no es cierto? Por eso aparece esta idea del extractivismo. Y vemos hoy en día, si yo lo comparo hace 5 años atrás, ¿no es cierto?, donde la mayoría de las celebraciones en torno al patrimonio eran ejercicios bastante institucionales, por lo tanto también estas categorías estaban ahí muy pesadas, y hoy en día vemos cómo las comunidades están celebrando de manera muy personal también sus espacios de reconocimiento, sus levantamientos, ¿no es cierto? Cuando tú decías, Javier, ellos tienen que nombrar su patrimonio, o sea, yo creo que todos somos patrimonios, ¿no? Y en el fondo, en el momento en que nosotros nos reconocemos como parte de una matriz, ¿no es cierto?, que le otorga valor a las cosas, ¿no es cierto?, objetos, como dices tú, o personas, en el fondo me permite tener la legitimidad de poder celebrar y celebrarme también, ¿no? Así vemos hoy en día que la población Aurora de Chile está celebrando el Día del Patrimonio con una protesta allá afuera, al lado del río, ¿no?, en demanda de su población, de los 129 años y la necesidad que ellos tienen de legitimarse como un lugar de identidad también, ¿no? Entonces, en algún momento esa cosa un poco ruda que podríamos haber tenido en la celebración de los patrimonios, hoy día vemos que es mucho más diverso. Acá en el foro, por ejemplo, vemos un colectivo de arte que se llama Caja de Cartón, que lo que está haciendo es escanear y recuperar fotografías familiares de antes del 2010. Es decir, yo en mi casa, en mi álbum, tengo, ¿no es cierto?, el patrimonio de mi familia, de mi historia, de mi barrio, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, ese desplazamiento que hemos tenido es vital para que hoy día realmente sea una fiesta, ¿no? Y no sea una fiesta de mentira.
¿no? O sea, una fiesta en el sentido de que yo me siento partícipe de esta celebración, quiero celebrarla y soy parte también de ella, ¿no es cierto? No soy solamente un observador. Y en ese sentido, por ejemplo, desde el lugar situado que nos corresponde a nosotros y en vínculo constante que tenemos con nuestro territorio como universidad, con el Biobío sobre todo, ¿no es cierto?, y con aquellas comunidades que mantenemos contacto, el desplazamiento transdisciplinar que hemos tenido la posibilidad de acercarnos y de comprender que nuestras disciplinas en diálogo con lo otro, ¿no es cierto?, con la otredad, finalmente solo ha generado riqueza. Riqueza epistémica, riqueza discursiva, narrativa, y finalmente es un ejercicio que se amplifica, que explota, ¿no es cierto? Y es como, en el fondo, como comentaba, todos somos patrimonio y por lo tanto todos tenemos un lugar de pertinencia, ¿no? Entonces me gustaría desde sus campos disciplinares, ¿no es cierto?, como investigadores que son, ¿cómo ha sido este ejercicio de comprenderse también en este diálogo con estos otros saberes, con estos otros campos disciplinares, con estas otras metodologías, ¿no? Ahí vemos como desde el arte también, que es lo que me corresponde a mí, hemos podido realizar ejercicios de visibilidad artística desde la geografía, desde la ciencia, desde la historia, etcétera, desde la culinaria. No sé, ahí Leo tiene ganas de responder primero. ¿Qué puedo decir en el sentido de que no sea santificador o geográfico en cuanto a los beneficios del trabajo interdisciplinario? Yo creo que el espacio de las ciencias sociales, el espacio de las artes, es por esencia, es asumido siempre esas complejidades. Las ha asumido siempre, y hoy los desplazamientos que pudiéramos mencionar es desde miradas que antiguamente pudieran ser más autorales, han pasado a ejercicios de co-creación, de codiseño, ¿no? En este auge o en este deseo del trabajo inter y transdisciplinario. Entonces, creo en lo particular, y perdón la referencia, pero para mí ha sido muy clave el trabajo en el Magíster de Arte y Patrimonio, el poder entender el rol, por ejemplo, de las artes performativas en la valorización de espacios comunes y ordinarios. Por ejemplo, también entender en los cruces con los colegas de antropología y de sociología las estrategias o las metodologías de relevamiento de los valores inmateriales, ¿no? Ejercicios de cartografías participativas, ejercicios de entrevistas, ¿no? Para llegar a las profundidades de los valores patrimoniales de los otros y las otras. Entonces, creo que tenemos que sentirnos, y cuando digo tenemos, todas aquellas gentes que trabajamos en las ciencias sociales, orgullosos de estos desplazamientos, de estos ejercicios, y tratar de entender de que estos tienen su tiempo en la generación de confianza, en la generación de producción, tienen otros tiempos, pero que el resultado es el poder entender las complejidades y aportar a las complejidades dentro del conocimiento y la generación de políticas públicas. Bueno, Javier. Una experiencia personal, bueno, y tomo en cuenta algo que había dicho Leo anteriormente, las categorías tienen que ver con un elemento cientificista que son las taxonomías. Algunas veces seguimos en eso. Es decir, esta categoría que nosotros hacemos una conservación, ¿cómo se llama?, selectiva. Por lo tanto,
muchas veces, yo me acuerdo, estudié en la Católica Valparaíso, enfrentarse al patrimonio tenía que ver con esas taxonomías, con esos órdenes, ¿ah? Cuando hablamos de categorías es hacer un orden racional de las cosas. Y hoy día pensamos, incluso la UNESCO lo ha definido a través de la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que de la Convención 2003, Chile ratificó a través del Congreso el 2005. Es decir, incluir, aunque también a mí me cuesta hoy en día por esta relación, y nosotros aquí estamos también por esa construcción de relación interdisciplinar, diferenciar, por lo tanto, incluso cognitivamente, lo material y lo inmaterial. Y eso creo que es un desafío y en ese sentido creo que nosotros la Academia debemos aportar más. ¿En qué ámbito? Viendo el llamado para esta celebración del Día de los Patrimonios, desde el Estado, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, todavía hacen diferencias, claro, que hacen diferencias por actividad, pero creo que la forma en que se comunica qué es lo que debemos celebrar cae todavía en algunas veces en este cosismo. Y claro, y por lo tanto, y aquí voy a decir otra mención respecto a nuestras propias celebraciones como institución, no es contradictorio lo que lo estoy diciendo. Por lo tanto, insisto que algunas veces las comunidades, y me ha tocado reflexionar con comunidades, buscan asimilar sus propias celebraciones o validar sus propias celebraciones como instituciones como nosotros. Es decir, decir, bueno, nosotros tenemos tanto valor por este tipo de producción, pero buscan construir una relación simétrica en ese elemento legitimante, que sería, ¿no es cierto?, qué es lo que mostramos o comunicamos. No creo que en el caso, nosotros, en ese sentido, cuando el rector lo mencionaba, abrir los espacios, no solamente que van a conocer un edificio, sino comprender en cuál, a través de, más que de lo que vemos en los muros, a través de esos espacios, qué es lo que ocurre. Y ahí es la vía universitaria, nuestro patrimonio universitario. Nosotros, si vaciáramos la universidad de la comunidad, no sería la universidad, quedarían ruinas, ¿no es cierto?, sitios arqueológicos. Por lo tanto, lo que la universidad hace estos días, incluso con lo del Campanil o acá la Casa del Arte, es justamente demostrar, yo creo que afectivamente, y no estoy diciendo algo ni cursi, nada por el estilo, creo que es una relación afectiva con la comunidad de comunicarse de otra manera distinto al día a día. Yo lo decía, me acuerdo, no sé si en un programa de radio o en TVU, en el matinal de ayer, que eso es lo que las personas buscan estos días y justamente cuando llegan acá a la Casa del Arte o en el Campanil, más allá de conocer el caso, porque no son expertos, no hacen un análisis desde los expertos o de los conocedores como iluminados, sino que experimentar esos espacios que en la semana, en la vía pedestre, no lo tienen. Y por lo tanto la universidad lo que hace generosamente es abrirlo. No creo que de un modo paternalista. Mi experiencia de los últimos años con las unidades que han puesto actividades, buscan justamente de manera muy generosa vincularse, insisto, no de esta manera tan asimétrica, al contrario. Bueno, y hablando un poco de esa idea, ¿no es cierto?, de que en realidad la universidad somos las personas que habitamos en ella, yo creo que hay que mencionar un poco una deuda histórica que teníamos como universidad y que esta rectoría ha llevado a cabo, que es la apertura de la carrera de teatro, ¿no? Personalmente también he recibido llamados telefónicos de personas que estudiaron acá en la universidad en aquella época y solamente para decir gracias por abrir la carrera. Estábamos muy emocionados, estamos recordando todos aquellos momentos y ha sido bien significativo que justamente en mayo, ¿no es cierto?, esté esta posibilidad de rememorar y recordar, digamos, con esta apertura, un legado, una historia de la Escuela de Teatro y el TUC en Concepción.
Lo dejo ahí también como parte un poco de este patrimonio que representamos más allá de estos edificios, etcétera. Bueno, me gustaría ahora poder dar la palabra aquí a nuestro público, a ver si hay algunos comentarios, preguntas, dudas, para sumarse aquí a este diálogo contemporáneo. Tenemos a nuestro rector que ya nos dio la introducción en este pase. Concluyendo un poco que todos somos patrimonio hoy en día, entonces. Y ahí tenemos un poquito más fuerte, por favor. Quería solamente consultarle si efectivamente se va a abrir de nuevo la Escuela de Teatro y el TUC, que era muy activo en mi época, cuando yo estudiaba. Así que eso me interesaría mucho. ¿Qué cosa? Si se va a abrir efectivamente la Escuela de Teatro o el TUC. Se va a abrir la carrera de teatro, ¿no es cierto? El TUC tuvo su contexto, tuvo un momento, sin duda es un tremendo referente que va a marcar esta nueva apertura, pero obviamente serán esta nueva escuela, estos nuevos estudiantes, estos nuevos profesores quienes definan un poco cuáles van a ser como sus nuevas aristas, ¿no? Pero sin duda está esta historia del TUC que va a permear y va seguramente a generar algunas líneas, pero va a ser ese equipo el que va a definir un poco qué es lo que va a suceder con eso. ¿Ya? Pero de todas maneras es una fiesta, de todas maneras es para celebrarlo. Sí, por supuesto. Yo tengo una pregunta. Hola. Entendiendo el desplazamiento del concepto de patrimonio, ¿dónde queda la memoria? ¿Se desplaza? ¿La memoria queda en el monumento? ¿También se desplaza? Buena pregunta. Bueno, no sé, la memoria, bueno, generalmente las arquitectas o arquitectos como yo la mencionamos a veces o muchas veces recurrentemente, y la verdad es que es un concepto que comparte con el patrimonio algunos elementos. Primero, que es una valoración en tiempo presente, ¿cierto?, que se abre para preservar algo al futuro. También comparte con el patrimonio la idea de ser selectiva, caprichosa, ¿no? Yo selecciono como comunidad o como persona algo que quiero recordar. Y entonces, en ese sentido, comparten esos valores del tiempo presente y de la selección. Creo que los ejercicios de memoria, hoy por hoy, son una componente fundamental de los procesos de patrimonialización. Tanto para aquellos que tienen connotaciones quizás no tan festivas, las conmemoraciones, como para aquellos anclajes espaciales de los recuerdos barriales, de los recuerdos de las instituciones, la historia de las instituciones, la historia de los personajes de esas instituciones, en el caso de nuestros auxiliares, nuestros ex rectores, nuestros ex decanos, decanas. Entonces, creo que la memoria hoy día es un concepto que es tremendamente fructífero dentro de los procesos de patrimonialización actuales, al punto que historiadores como Pierre Nora, ¿no?, hablan de que hoy hablamos de lugares de la memoria, y esos lugares de la memoria, el formato de salida que tienen, según mi punto de vista, es ser patrimonializados, reconocidos o declarados oficialmente para poder ser preservados. Porque la memoria es frágil, se transmite oralmente y necesita anclarse en figuras, en espacios, en objetos,
para poder preservarse. No sé si respondo a tu pregunta, pero... Gracias, Leonel. ¿Ya? Complementar, no discutir, pero complementar. La memoria tiene un contra, que es la historia. Y eso lo ha dicho, bueno, aquí no vamos a hacer academia en el sentido de lo contemporáneo, pero tiene un contra. La historia está vinculada al discurso de las instituciones. Y volviendo a un tema histórico, la memoria en el mundo occidental se aparece después de las consecuencias del nacionalsocialismo. Y cómo los estados que se definieron occidentalmente en el siglo XIX, estos estados-naciones, construyeron un discurso sobre la historia, construyeron un discurso sobre qué es la identidad, que es todo lo contrario que estamos hablando recién, es decir, hacia dónde está situado hoy día, ¿no es cierto?, el poder, el Estado, esta entelequia con nosotros, ¿no es cierto?, nosotras, los hombres y mujeres, ciudadanos, y por lo tanto la memoria siempre se recrea, distinto a la historia, que algunas veces, yo no estoy hablando de la historia en el sentido negativo ni positivo, sino que ese discurso que podríamos, como dijo en un texto Eric Hobsbawm, que era un historiador social y económico inglés, las tradiciones que constituyeron los Estados-naciones a fin del siglo XIX para poder sobrellevar la modernidad, la revolución industrial, los cambios sociales, inventaron tradiciones, dejaron de lado las costumbres, y en las costumbres está la memoria. Y desde un punto de vista de los derechos humanos, y yo creo que es súper importante eso, los derechos humanos son, y la defensa de los derechos humanos ha ido sosteniendo lo que es la memoria. Un ejemplo, los sitios de memoria son fundamentales, no son sitios históricos. Es decir, cuando nosotros hablamos de sitios históricos, estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre un testimonio del pasado. La memoria siempre es presente. Bueno, conmemoración de los 50 años también del golpe militar, donde hay una memoria histórica, un presente y un posible futuro ahí proyectándonos y discutiendo. Nos parece súper pertinente hacer un cierre de este diálogo contemporáneo con aquello. Quiero agradecer especialmente a Leonel Pérez, a Javier Ramírez por participar de este diálogo en el contexto de la celebración del Mes del Patrimonio, igual a todos los que están presentes acá, especialmente a nuestro rector que nos está acompañando en esta conmemoración de este día. Dejamos invitados a todo el público a través del canal YouTube de TVU para poder seguir visitando este programa y compartiendo con nosotros en los próximos diálogos, y especialmente a la Vicerrectoría de Investigación y de Vinculación con el Medio, que son los encargados de alguna manera de revitalizar este espacio desde la Casa del Arte. Así que muchas gracias y hasta un próximo diálogo. Diálogos Contemporáneos UDEC.